Hola mis queridas amigas, aquí estoy hojeando nuestra nueva revista de bolsos, Minauri número 12. En ella encontrarás modelos muy lindos que están a la moda, desde bolsos con cierre, tipo sobre, tipo morral. Hay mucha variedad, espero que les guste y que las busquen, que ya están a la venta. Bueno amigas, hoy les vamos a realizar de nuestra nueva revista número 12, Minauri especial de bolsos, este lindo bolso que es la referencia número 13. Es un bolsito que es para colocárselo de lado y en la revista encontrarás los patrones de la misma. Estoy hojeando en el cuadernito de instrucciones la forma que vamos a sacar los patrones, leer las instrucciones y observar los moldes que debo sacar. Ellas vienen dibujadas en pequeño para poder tener una idea de lo que yo necesito sacar. Asimismo, la cantidad de materiales, como medio metro de algodón estampado de flores, 25 centímetros de algodón estampado de rayas, 25 centímetros de algodón unicolor, 50 centímetros de entretela, 50 centímetros de tela de forro, un broche imantado y 4 botones. Esa es la cantidad de material que necesitamos para este bolso. Y aquí tenemos entonces las piezas ya sacadas, extraídas de los moldes, sacadas en este material que es pelón. Y van a encontrar que esta es la pieza delantera. Se saca una pieza por talla en la tela externa y una pieza por talla en entretela. Esta es la entretela. Existen diferentes tipos de entretela que ahora se los vamos a explicar. Luego tenemos la pieza delantera y de espalda que corresponden a lo que sería la parte de atrás del bolso y asimismo el forro. Y de esta vamos a sacar una en tela, una en entretela, que la tenemos por aquí, y vamos a sacar 2 en forro, que yo utilicé la misma tela de las asas y de los adornos para utilizarla como forro. Luego tenemos la pieza superior, delantera y de espalda, que sacamos 2 piezas en tela y 2 piezas en entretela. Asimismo, tenemos las piezas de adorno, que son estos óvalos que están aquí, que sacamos 2 piezas en tela y una en entretela para cada uno de las partes, que son 2. Las asas que están acá, que el asa sacamos 2 en tela y una en entretela. Y los diferentes materiales como son los botones decorativos, los broches imantados que traen 2 partes y este trocito de pelón duro para poder reforzar donde vamos a colocar los broches. Fíjense amigas que esta es la entretela que utilizamos, hay diferentes tipos. Hay unas que son para plancharlas, como en el caso de esta, que se plancha con el calor, y esta que no es para planchar, que es la que yo utilicé. Es una entretela suave para darle un mayor cuerpo al bolso, ¿sí? Cuando las telas, como en este caso, son delgadas. Entonces aquí en el patrón lo vamos a colocar sobre la pieza que cortamos en tela. Fíjense que la cortamos al ras, que no le damos ningún tipo de margen, porque el margen de costura ya está incluido, pero ella tiene unas marcas en la parte central y a los lados que indican el tachón que le tenemos que realizar a la pieza en el delantero para llevarla después al tamaño de lo que son las piezas delanteras. Entonces vamos a tomar las marcas que se las hicimos con alfileres y vamos a producir el tachón. Vamos a unir las 2 alfileres y vamos a doblar y vamos a coser por digamos, las marcas de las 2 alfileres laterales para que se forme allí una costura. Vamos a proceder a coser en un espacio aproximadamente de las marquitas de las alfileres de afuera de unos 8 centímetros. Comenzamos de arriba hacia abajo
y más o menos calculamos los 8 centímetros o 6 centímetros y medimos aproximadamente. Ahí tenemos 8, cosemos un poquito más y retrocedemos para que remate. Una vez que realizamos esta costura, vamos a pasar a formar nuestro tachón. Aquí tenemos el alfiler de la parte, la voy a retirar por la parte de abajo, del alfilercito que me quedó en el centro. Siempre es bueno marcarlo para saber que estamos cosiendo bien en el espacio. Retiramos el alfiler y pasamos a abrir aquí. Y aquí se nos formó nuestro tachón. Ese tachón en la parte de atrás, que es donde tenía el alfiler que retiré, lo vamos a abrir y a pasarle aquí una costurita para que se nos asiente bien. Fíjense que yo previamente, en todo lo que lleva entretela, lo que hice fue fijar esa entretela a la tela original para poder manejarme mucho mejor con las dos telas al mismo tiempo, porque en este caso tengo tela y entretela juntas. Entonces tengo una basta a mano todo alrededor para fijar ambas piezas. ¿Okay? Aquí está fijado, fíjense el tachón, ya se formó y automáticamente una vez que se forma arriba, se forma abajo. Y para que abajo tenga buena forma, yo lo aliso bien y le pongo en la parte inferior un alfiler, ¿sí? Para llegar a tener un tachón también en la parte de abajo. Entonces le pongo un alfilercito acá y le paso también aquí una costura. Este es un bolsito muy utilizado por las muchachas jóvenes. Gusta bastante porque son los bolsos que se colocan de lado. Y le paso una costurita para que el tachón se mantenga firme. Y después le podemos pasar aquí la plancha para que se marque más aún el tachón. Ya al tenerlo así, vamos a ver que digamos, la pieza se nos va a hacer del mismo tamaño que la pieza de la espalda. Yo tomo aquí la pieza de la espalda y la voy a llevar a mi delantero y me quedaron las dos del mismo tamaño. ¿Qué voy a proceder ahora? A coser alrededor de toda la parte curva del bolso, encarando los derechos y con una costura recta. ¿A qué margen de costura? 1 centímetro. Comienzo la costura, retrocedo y voy a coser todo alrededor. El tipo de aguja que estoy empleando es número 14, que es una aguja para tejidos, digamos, de medio grosor, pero si ustedes están cosiendo una tela más gruesa, les recomiendo que utilicen una aguja número 16. Si la tela es gruesa, lo que vamos a realizar es vamos a evitar colocarle la entretela. Cosemos alrededor y luego pasamos a voltear nuestro bolso. Procedemos entonces a darle la vuelta. Recordando siempre que le vamos a dar vuelta de forma pausada para que no se nos arrugue, porque si nos desesperamos a voltearlo demasiado bruscamente, se nos arruga demasiado. Lo podemos planchar sin problema, pero hay que evitar en lo posible que se nos arrugue. Entonces aquí sacamos bien las costuras, o sea, las marcamos bien para que dé bien la forma. Y luego fíjense que las bastas que yo le realicé a mano se las podemos retirar en cualquier momento. En la parte superior todavía no, se la dejo así porque todavía no he cosido. Ahora voy a proceder a realizar el mismo paso con el forro. Voy a unir nuestro forro
encarando los derechos, lo que sería pieza delantera y pieza trasera de la misma forma que lo hicimos con la parte externa. Ubicamos derecho con derecho, el forrito en este caso. Le podrían realizar algún tipo de bolsillo si gustan. Este no tiene, pero le podemos realizar algún bolsillo a la parte del forro. Cosemos alrededor. Los bolsos de la revista van a tener una gran variedad y pueden realizarlos en diferentes telas, y en su mayoría nosotros les hemos recomendado utilizar la entretela porque han sido en su mayoría telas de algodón. Aquí tenemos entonces nuestro forrito y también procedemos a darle vuelta al forro de la misma forma que lo hicimos con la pieza externa. Entonces, una vez que tenemos estas dos partes preparadas, es conveniente siempre preparar todo para la hora del armado se nos haga todo mucho más fácil y dinámico. Ahora voy a proceder a trabajar la pieza superior, la delantera y la de la espalda. Esta tiene entretela y esta no tiene, y voy a agarrar una que tiene y otra que no tiene y las voy a unir entre sí, derecho con derecho, por los costados, hacia ambos costados. Un lado y luego el otro. Si ustedes le quieren colocar a las dos partes entretela, les va a quedar un poquito más durita la pieza. Una vez que realizamos esta costura, pasamos a abrirla de esta forma y a pasarle a los lados, arriba y abajo, una bastica de forma tal que la costura se mantenga abierta. Podemos pasarle la plancha previamente y abrimos nuestras costuras. Le pasamos por aquí y luego por la parte de abajo. Asimismo, vamos a realizar este mismo procedimiento con el otro lado y con la otra pieza que corresponde a la parte interna. Por este lado. Ahora estamos realizando el otro lado. Y hacemos lo mismo, abrimos nuestra costura. Y le pasamos una bastica arriba y abajo. Esa basta es provisional, se la podemos realizar a mano o se la estoy haciendo a máquina para agilizar el procedimiento. Pero es importantísimo que nuestras costuras las podamos abrir. Si ustedes sienten que su tela se deshilacha mucho, le podrían pasar previamente un zigzag todo alrededor, o si tienen máquina overlock, le pasan la overlock. Voy a hacer el mismo procedimiento con la parte interna. Ya una vez que está este paso realizado, ahora voy a proceder a armar nuestras piezas de adorno, que son las ovaladas.
Ahora vamos a pasar a cerrar nuestras piezas de adorno, ubicándola derecho con derecho, y a una le puse la entretela y a la otra no. Y vamos a coser todo alrededor de la pieza y la vamos a voltear por la parte superior. Cosemos alrededor a 1 centímetro del borde. Esto es bueno hacerlo en tela que resalte en los colores para poder notar la diferencia. Y ahora, antes de proceder a darle la vuelta, le vamos a realizar unos cortes o piquetes alrededor de la curva para que en el momento que nosotros realicemos la vuelta nos asiente bien la pieza. Deben llegar los cortes casi hasta la costura, pero con cuidado que no me vaya a cortar la costura. Simplemente en las partes que son curvas. Y luego vamos a proceder a voltear la pieza al derecho, y una vez que la volteamos la vamos a repisar toda alrededor a manera de una costura de pespunte. Cuando nosotros realizamos pespuntes son una costura decorativa que queremos que se vea. Podemos hacerlo con un hilo más grueso, y si no conseguimos un hilo más grueso, podemos colocar en la parte superior de la máquina doble hilo. En este caso, como yo lo voy a trabajar en la misma tonalidad, no le voy a colocar doble hilo. El doble hilo es poniendo 2 hilos en la parte superior de la máquina y hacer el enhebrado normal de los 2 hilos, y cuando lleguemos a la aguja, por supuesto, entran los 2 hilos por la aguja. Por eso tiene que ser una aguja gruesa. Aquí le paso el pespunte alrededor a 1 centímetro del borde y realizo el mismo procedimiento con la otra pieza. Y nos queda la pieza de esta forma. Para preparar las asas, lo recomendable es tener una plancha a la mano para poder hacer un doblez. Tenemos 2 piezas, una con entretela, la otra no, y ambas las vamos a planchar, más o menos haciendo llegar la orilla de la tela al centro, de esta forma. Y planchamos un lado y planchamos el otro. Una vez que la tenemos así, bien marcado por donde nosotros necesitamos coser, le vamos a realizar el mismo paso a esta. Planchamos por ambos lados, de un lado y del otro, y es bueno y recomendable medirlas una con la otra para que las dos nos queden del mismo tamaño. Ese paso yo lo tengo adelantado de la plancha y las tengo por aquí para que puedan ver cómo quedaron. Así nos quedó la pieza planchada. Esta es la que tiene entretela y esta no. Y una vez que las tengo así, ubico una sobre la otra, una encima de la otra, y voy a coser a un lado y al otro con una costura recta y bien larga. Aquí también lo podemos hacer a manera de pespunte, si lo desean. Es muy importante que las tiras queden bien igualitas una de la otra, para que no nos sobre, ¿ven? En la orilla deben estar iguales. Y vamos a coser.
Esto las refuerza mucho y nos evita tener que darlas vueltas. Queda mucho más firme nuestra tira. Si le queremos colocar tira de morral, en lugar de utilizar estas tiras, también lo podemos hacer con sus respectivas accesorios para poderlo subir y bajar. Y ya nuestra tira nos quedó lista. Una vez que esto está así, vamos a proceder a ubicar nuestra pieza superior a el bolso, a la tela del bolso, y vamos a meter una pieza así dentro de la otra para encarar los derechos. En este paso es muy importante que las costuras laterales me coincidan. Por eso que los márgenes ustedes deben siempre trabajarlos parejos. No podemos trabajar unas partes cosiendo a medio centímetro y otras a 1 porque después las piezas no nos coinciden. Entonces vamos a colocar aquí en la costura, para que nos coincida la costura de arriba con la de abajo, un alfiler. Y igualmente del otro lado. Y una vez que tenemos esto así, vamos a coser alrededor de la pieza. Una vez que lo tenemos así, que cosimos todo alrededor, vamos a proceder a meterle el forro. Yo pude haber puesto el forro en ese momento y coser todo de una vez, pero prefiero siempre coser esta pieza para ver si todo me cuadra bien y luego trabajar con el forro, que es más fácil. Entonces ubicamos la pieza como estaba, la dejamos en la posición y ahora vamos a tomar nuestro forro, lo vamos a voltear del lado del revés, de esta forma, y lo vamos a introducir dentro del bolso de esta manera, sencillamente así, para poder coser ahora todas las partes. O sea, quiere decir que por la parte de adentro el bolso va a quedar con todas las costuras escondidas. Abrimos nuestra costura, también me deben coincidir. Repito lo del alfiler, lo vuelvo a colocar y del otro lado, y ahora vamos a coser por todo el contorno de esta manera. Tratamos de meterlo bien hacia adentro para que no nos moleste y cosemos todo alrededor del contorno nuevamente. Digamos que sería por encima de la costura que hicimos anteriormente. Una vez que lo tenemos así, vamos a pasar a subir la pieza superior y a ubicarles lo que serían las piezas de adorno. Vamos a acomodar aquí las piezas de adorno y las tiras sobre los laterales.
Entonces tomamos la pieza de adorno, la ubicamos derecho con derecho. Es bueno marcarle el centro para nosotros poder ahí centrarlas y saber que las estamos colocando bien centraditas. Le colocamos un alfiler. Y del otro lado igual. Le hacemos el corte de piquete con nuestra marca y lo llevamos a la costura, alineadito con la costura. Y lo podemos coser de una vez o colocarle alfileres. Aquí lo estamos fijando de una vez. Por encima de esto podemos colocar el asa. Ahí en ese momento. El asa también hay que centrarla. Es importante que el asa quede bien reforzada porque ahí es donde va a ejercer el bolso cierta fuerza. Entonces siempre es bueno pasarle varias veces la costura para evitar que se nos vaya a descoser por la parte del asa. Entonces nos quedó ubicado la vista o el adorno y luego el asa arriba. Y de este lado hacemos lo mismo. Colocamos la otra parte del asa. O tira. En algunas partes les dicen, le llaman tira, en otras partes le llaman asa. De este lado lo colocamos de la misma forma. Ya una vez que lo tenemos así, está listo para recibir la pieza que va a ir interna, que es la que me va a tapar esta costura y me va a tapar la costura interna también. Debo preparar primero esa parte con su respectivo broche, porque esta pieza va a tener un brochecito interno. Entonces voy a tomar la pieza interna, voy a marcar lo que sería el centro para poder ubicar el lugar donde va a ir los broches. Tanto colocando las dos costuras alineaditas, un alfiler que me indique el centro delantero y el centro de espalda. De esta forma tengo centradito el lugar donde voy a colocar el broche. Entonces voy a marcar en esta parte, digamos, él siempre tiene dos piezas, que sería el lado macho y hembra, y también tiene las piecitas digamos, de base que van atrás, que serían estos de metal. Entonces con las piecitas de base de metal yo voy a marcar sobre ese centro y aproximadamente como a 2 o 3 centímetros de la parte superior voy a marcar los laditos así con la misma base, con un lápiz, los dos laditos que corresponden a los huequitos que yo tengo que perforar. Lo hago de un lado y por supuesto lo hago del otro. Para ello tengo que tener la medida exacta de cuánto le dejé para poder, acá tengo 3,5 centímetros y hago lo mismo de este lado. Sobre el centro tomo la basecita del broche, mido los 3,5 centímetros y así de esta manera ellos me van a quedar a la misma altura. El problema a veces con los broches es que si quedan desfasados de lugar, entonces después cuando los vamos a apretar ellos no coinciden. Una vez que están marcados, voy a tomar la tijerita, voy a ubicar la pieza de esta forma, le retiro el alfiler, la doblo así para poder dar los dos cortecitos que tengo acá.
y el otro. Por ahí van a entrar lo que son las dos paticas del broche. Y aquí hago lo mismo. Doblo y corto. No hagan el corte mayor a lo que debe ser, porque si no queda después flojo. Una vez que lo tengo marcado aquí, lo voy a reproducir en dos ovalitos que tengo, o dos circulitos de pelón más grueso, porque esto se lo voy a colocar para reforzar. Entonces tomo mi basecita, la marco igual, de lado y lado, y le voy a realizar también el mismo cortecito. Corto aquí y corto aquí. Ambos deben llevar la basecita esta. Y luego que tengo eso así, voy a tomar la pieza y la voy a ubicar en este sentido. Voy a meter por aquí, por el lado del derecho, voy a colocar las dos paticas del broche, salen hacia acá, coloco la base de pelón que ayuda a reforzar el broche para que dure más tiempo, con la fuerza que yo pueda ejercer de tanto abrir y cerrar, él se me mantenga por más tiempo firme. Luego meto la basecita y después que tengo esto así, vamos a abrir un poquito la patica, después que tengo esto así, voy a abrir cada una de las paticas o con la mano o con la ayuda de una pinza. Eso va a depender un poco de qué tan fuerte pueda ser el broche. Quedó colocado de este lado y voy a reproducir lo mismo del otro con la otra parte. Colocamos el pelón grueso, es bastante gruesito, y luego colocamos la base y abrimos las paticas. Si no tienen este pelón tan grueso, podemos utilizar también entretela, algo que le dé fuerza a esta parte. Una vez que lo tenemos así, entonces ahora vamos a llevarlo. Fíjense cómo ahora tenemos la parte de lo que sería nuestra pieza fijada, el brochecito. Siempre es bueno hacerles el ejercicio de abrir y cerrar para que él vaya aflojándose, porque algunos vienen bastante duros. Una vez que lo tenemos así, entonces ahora lo vamos a llevar a la pieza de esta forma, la pieza delantera. Aquí sí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que la parte que le dejamos el broche más cercano a la costura es el que tiene que quedar hacia arriba. Y aquí es recomendable, como yo puse en un lado entretela y en el otro lado no le coloqué entretela, entonces alternar el lado que tiene entretela con el que no tiene y el lado que no tiene con el que tiene. Y aquí fijamos, aquí lo colocamos derecho con derecho, fijamos costura con costura para que nos cuadre bien la costura aquí. Colocamos un alfiler, igualmente de este lado. Y luego voy a proceder a coser por el contorno. Esto ya me va a esconder una de las costuras. Siempre es recomendable, cuando fijamos así, es coser por la parte interna del bolso, no por afuera, sino que colocarlo de esta manera. Cosemos todo alrededor. Si quieren fijar en más puntos con alfileres, pueden hacerlo o bastearlo. Eso es algo ya muy particular de cada persona, cómo acostumbran a hacer su costura. Fíjense que es bastante sencillo, es un bolso con muy buena terminación, tiene todo escondido y lo pueden comercializar porque lleva muy poquitos materiales. Ahora vamos a proceder a retirar los alfileres.
llevar la pieza hacia adentro, de esta forma, la llevamos hacia adentro y aquí le vamos a hacer nuestra última costura, que es, digamos, la que debemos tener cierta delicadeza, y a veces es recomendable bastearlo previamente, porque nosotros vamos a coser, fíjense, lo voy a voltear para que puedan ver, vamos a dobladillar 1 centímetro acá abajo, vamos a llevar nuestra costura hacia arriba y lo vamos a hacer la costurita pegadita del borde inferior y va a quedar nuestra costura toda escondida. Una vez entonces que le coloqué todos los alfileres, voy a proceder a repisar esta costurita, pero la voy a realizar por este lado, por el lado del derecho, porque a mí me interesa que por el lado mío del derecho se vean las costuras súper bien limpias. Entonces voy a pegarlo tan de la orillita, digamos, interna del bolso, de aquí entre las costuras, que prácticamente este repise no se va a ver. Si lo hago por el otro lado, me pueden salir a lo mejor en lugares indeseados. Entonces, no me va a quedar bonito. Aquí estoy finalizando y lo que procedo es a rematar y retirarle posteriormente todos los alfileres. De esta forma entonces nos va a quedar por dentro, lo volteamos y aquí ya se le colocan los botones que ya se los coloqué, 2 adelante y 1 a cada lado de la pieza. Otro detallito que le deben hacer es un repise general alrededor de la parte superior para asentar mejor todas las partes. Bueno, espero que les hayan gustado, que lo puedan realizar, sobre todo las muchachas que hoy en día están incursionando mucho en la parte de costura. Espero que las chicas lo puedan hacer y las que no son tan chicas también. En una próxima oportunidad le vamos a realizar un bolso que también está en nuestra revista Minauri, la última de bolsos. Es un bolso sin costura, esto es con pura pega, es un bolso tipo sobre, y lo vamos a realizar en un próximo video para que aprendan a hacer los que están allí, que son sin costura. Bueno, los espero en una próxima oportunidad y muchas gracias por dejarme entrar en sus hogares.